Bienvenidos a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olviden darle a me gusta y suscribirse. Las sirenas aullaban por los pasillos del Leviatán. Sus gritos urgentes se ahogaban en el rugido del metal retorcido. La plataforma minera de las profundidades marinas se estremeció violentamente como si estuviera a punto de morir. Las luces de emergencia pulsaban en ondas carmesí, iluminando el caos con destellos estroboscópicos. Trabajadores con exoesqueletos industriales enfrascados, en un combate brutal con las fuerzas de seguridad corporativas. Sus siluetas danzaban grotescamente sobre las paredes resbaladizas por el agua. Vela se movía por este pandemonio como un fantasma. Su piel teñida de azul, diseñada para operaciones en aguas profundas, casi se disolvía entre las sombras entre las luces de emergencia. La insignia corporativa de su servoarmadura brilló momentáneamente al pasar bajo un panel parpadeante. Industrias oceánicas, la ley de las profundidades. La armadura respondía a sus movimientos con perfecta sincronía. Una segunda piel letal que absorbía los impactos y potenciaba sus ya formidables habilidades. Objetivo localizado en el sector 7. Sala de bombas. Llegó la voz incorpórea a través de su enlace neuronal. Eliminar con extremo prejuicio. Reconoció en silencio, con la expresión inmutable tras su visor. Cole, el ingeniero que había desencadenado esta rebelión. Los informes lo habían calificado de brillante pero inestable, una combinación peligrosa. Su expediente personal había aparecido en su HUD durante la sesión informativa. 15 años de servicio, elogios al ingenio y, más recientemente, una serie de notas de insubordinación. Lo que el expediente no mencionaba, lo que la inteligencia corporativa había considerado irrelevante, era a su hija, Maya, una niña de 7 años confinada en la enfermería, muriendo lentamente por el mismo aire tóxico que había desencadenado esta revuelta. Al pasar por un cruce donde seguridad ya había calmado a varios trabajadores, la mirada de Vale se posó en un cuerpo, un joven con rasgos que le traían un recuerdo desagradable. Por una fracción de segundo, su desapego profesional se quebró y vio otro rostro. Su hermano, Taran. El recuerdo la consumió. Taran, 3 años mayor, su piel teñida de azul igual que la de ella, su sonrisa la única calidez en su fría instalación de entrenamiento. Había sido asignado a la plataforma Hermes, otra operación minera en aguas profundas. Entonces llegó la notificación corporativa en su enlace neuronal. Insurrección obrera contenida. Daños colaterales dentro de parámetros aceptables. Activos alquitrán 24,61. Despedidos. Incidente lamentable. Pérdidas operativas aceptables. Paquete de compensación según contrato. Lo había recibido sin expresión alguna. Había continuado con sus tareas sin pausa, aparentemente, pero había conservado su registrador personal, la única parte de que la empresa no había reclamado. Su último mensaje. Las cifras que calculan no incluyen el costo de nuestras almas. Hermanita, había enterrado estos pensamientos, estas peligrosas fracturas en su perfecta lealtad. Hasta ahora. Hasta este cuerpo, esta insurrección, este padre luchando por su hijo mientras los algoritmos corporativos calculaban márgenes de beneficio contra vidas humanas. La puerta de la sala de bombas estaba bloqueada, pero Vale no dudó. Disparó una ráfaga de plasma concentrado desde su guantelete. El material sobrecalentado se derritió a través de la barrera improvisada como mantequilla. A través de la abertura fundida, vislumbró a su presa, sumergida hasta las rodillas en el agua que subía. Cole no solo se escondía. Trabajaba frenéticamente en un panel de control, sus manos sobrevolando la interfaz con precisión desesperada, desactivando la ventilación primaria, eludiendo los protocolos de seguridad. Murmuró, sin percatarse de su llegada. En su pantalla apareció un esquema de la estación con una línea roja pulsante que mostraba el flujo de aire redirigido a la enfermería del sector 12. Tras ella, una segunda ventana mostraba un historial médico. Paciente Maya Cole, 7 años. Diagnóstico: intoxicación por metales pesados, fase terminal. Pronóstico: insuficiencia orgánica irreversible en 72 horas sin tratamiento especializado. Vela examinó el archivo con mayor profundidad. Su visión mejorada captó detalles que la mayoría pasaría por alto. Las anomalías genéticas se resaltaron en rojo. El sujeto presenta una adaptación única de la composición sanguínea, consistente con la serie experimental 37 de ensayos con sangre sintética. Nótese la hibridación inestable observada en muestras de sangre que muestran una reconfiguración espontánea a nivel celular. Se requiere más investigación.
Prioridad: sujeto de reserva alfa para la División Corporativa de Biotecnología. Se adjuntó un memorando corporativo. La descendencia del ingeniero Cole demuestra una inesperada adaptación a la sangre sintética. La integración parcial ocurre de forma natural. Esta anomalía genética convierte al sujeto en una propiedad de investigación invaluable. Si es necesaria la evacuación de la plataforma, asegura al sujeto para su traslado inmediato a la instalación de investigación Omega. Vela se deslizó por la abertura. Cole registró su movimiento medio segundo demasiado tarde. Sus ojos se abrieron de par en par al girar para enfrentar la nueva amenaza. Un ejecutor, el brazo de élite de la justicia corporativa. El reconocimiento se reflejó en su rostro. Sabía lo que era, lo que representaba. La muerte había venido a por él. «Por favor», dijo, y sus palabras la sobresaltaron con su rugiente desesperación. «Mi hija se está muriendo ahí arriba. Solo necesito que llegue aire limpio a la enfermería». Su combate fue un crudo estudio de contrastes. Vale se movía con precisión mecánica, cada golpe calculado para la máxima eficiencia. Sus aumentos neuronales predijeron sus movimientos antes de que los ejecutara, guiando su espada con precisión humana. Cole luchó con desesperación pura, canalizando la furia de un padre que ve a su hija asfixiarse mientras algoritmos corporativos calculan la relación costo-beneficio de su vida. «No entiendes lo que han hecho», gritó, esquivando a duras penas un golpe que le habría abierto la garganta. «Cortaron los filtros de aire para ahorrar 14 millones de créditos este trimestre. Mi hija Maya solo tiene 7 años. Las toxinas impactaron primero a los niños. La espada de Vale cortó el aire, fallando por milímetros. Has provocado un motín que matará a todos», contó con voz fría. «El orden es supervivencia». «Esto no es orden», rugió Cole, deteniendo su siguiente ataque con un tubo roto. «Es una ejecución lenta. Están envenenando niños mientras presentan informes trimestrales. Al menos nos estoy dando la oportunidad de morir libres». Se desmayó a la izquierda, evitando por poco otro golpe. Y Maya no solo está enferma, está cambiando. La sangre sintética que analizaron la afectó de forma diferente. Su cuerpo se está adaptando de forma natural, algo que nunca esperaron. Por eso no nos dejan ir. Ya no es su paciente. Es un experimento. Algo en sus palabras traspasó el muro de su condicionamiento. Experimentos con niños. La corporación nunca había mencionado a los niños, y sus acciones desesperadas reflejaban lo que una vez deseó poder hacer por Taran: romper las reglas, defenderse, salvar una vida que los cálculos corporativos habían considerado prescindible. Se desmayó a la izquierda, y cuando Cole compensó, encontró su oportunidad. Su espada, un filo monomolecular recubierto de neurotoxina de acción rápida, silbó en el aire y se hundió en su hombro con precisión quirúrgica. El golpe estaba perfectamente calibrado. En exactamente 3 segundos, la neurotoxina paralizaría su sistema nervioso, dejándolo inmóvil, pero lo suficientemente consciente como para presenciar su propia ejecución. Pero Cole no se cayó. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la herida, pero sus ojos permanecieron lúcidos, concentrados, conmocionados no por el dolor, sino por algo completamente distinto. De la herida no fluía carmesí. En cambio, una sustancia negra y viscosa con un brillo aceitoso se filtraba, negándose a mezclarse con el agua que los rodeaba. Por emulsión de fluorocarbono, sangre sintética. La mente de Vela repasó rápidamente las implicaciones. La sustancia permitía a los humanos respirar líquido para soportar las aplastantes presiones de las profundidades sin descompresión, pero carecía de terminaciones nerviosas donde la toxina pudiera actuar. Sorprendido, la voz de Cole sonó áspera. «Las empresas lo han estado probando con nosotros durante años. Otra medida de reducción de costos. Los trabajadores que no necesitan cámaras de descompresión ahorran millones en productividad. Maya heredó una adaptación parcial de mí. Es lo único que la mantiene viva ahora mismo». La plataforma crujió ominosamente a su alrededor. Una bestia moribunda. En algún lugar de las profundidades, explosiones retumbaron a través de la estructura. «¿Qué has hecho?». La voz de Vale fue lo primero que ofreció. La risa de Cole fue amarga. «Lo que nos obligaron a hacer. Maya necesita la cápsula médica especializada de nivel superior para sobrevivir. Es la única con suministro de oxígeno autónomo que puede llegar a la superficie. Intentamos preguntar. Intentamos negociar. Dijeron que ella no valía los costos operativos». Su mirada se endureció. «Si vamos a morir, nos llevaremos este infierno con nosotros».
Apenas había pronunciado esas palabras cuando el mundo explotó. El casco exterior, debilitado por las cargas cuidadosamente colocadas por los trabajadores, finalmente se rindió al abrazo aplastante del abismo. El océano se precipitó. Con una fuerza apocalíptica, un muro de agua a presión atravesó los mamparos como si fueran de papel. La inundación los pilló a ambos desprevenidos. Vale fue arrojada violentamente contra un mamparo, y su casco se rompió contra metal con tanta fuerza que le impidió la visión momentáneamente. El agua invadió su traje a través del sello dañado, gélida e implacable, llenando sus pulmones de fuego líquido. Su armadura, diseñada para el combate en entornos controlados, comenzó a crujir bajo la monstruosa presión del océano profundo. Sus sentidos aumentados registraron los fallos críticos que recorrieron sus sistemas. Las reservas de oxígeno se estaban agotando. La compensación de presión estaba fallando. Tiempo estimado de supervivencia, 7 minutos. A través del agua turbia, vio a Cole luchando contra la corriente. Sus movimientos eran más controlados que los de ella. La sangre sintética en su sistema le permitía respirar el líquido que los rodeaba para moverse con una presión que aplastaría a un humano sin modificar. En un instante, sus roles se invirtieron. Vale, la depredadora imparable, era ahora una presa que se ahogaba. Su fuerza, sus armas, su autoridad, todo ello carecía de sentido ante la física imparcial de las profundidades. Cole la observó agitarse, vio el terror primigenio tras el rostro agrietado de la mujer que había intentado matarlo momentos antes. Durante 3 latidos, dudó, sopesando su vida contra todo lo que representaba. Entonces, con una decisión que alteraría el destino de ambos, se lanzó hacia adelante. En lugar de dejar que se ahogara, la agarró por la armadura y la arrastró hacia arriba a través del agua, luchando contra la corriente hasta que llegaron a una pequeña bolsa de aire atrapada cerca del techo. Empujó su rostro hacia el oxígeno menguante, permitiéndole jadear desesperadamente. «Respira», ordenó, su voz la única ley en su mundo ahogado. Despacio y profundo. El agua seguía subiendo a su alrededor. La bolsa de aire se reducía con cada segundo que pasaba. Vale tosió violentamente, expulsando agua de sus pulmones, con los ojos abiertos por la confusión. «¿Por qué?», logró decir entre respiraciones entrecortadas. «Ahorra oxígeno». Cole la interrumpió. «Tus trajes están en peligro. Tenemos minutos antes de que este compartimento se inunde por completo». El entrenamiento de Vale se reafirmó en medio del pánico. «La bahía médica de tu hija. ¿A qué distancia?». «2 sectores más allá. Si logramos llegar». Su mirada era calculadora, desesperada. «Mies en una cápsula médica especializada. Está diseñada para la evacuación de la superficie. Nuestra única oportunidad ahora». El acuerdo tácito pendía entre ellos. Ella era su prisionera ahora. Él era su única esperanza de supervivencia. Pero más que eso, la vida de una niña pendía de un hilo. Una vida que los algoritmos corporativos habían considerado prescindible. «Necesito modificar tu traje», continuó, examinando ya los sellos dañados. «Vamos a presurizarte internamente. Dolerá muchísimo, pero ¿es eso la muerte?». De una bolsa en su cinturón, sacó herramientas y comenzó a trabajar en su armadura con poca práctica. Sus dedos se movían con la precisión de alguien familiarizado con la tecnología. Un conocimiento que no debería haber estado al alcance de un simple ingeniero de minas. «No eres solo un ingeniero», observó Vale, haciendo una mueca al burlar un sello de seguridad en su armadura. Una sonrisa sombría se dibujó en su rostro. «Diseñé la mitad de los sistemas de esta plataforma antes de que decidieran que mis servicios serían más rentables bajo la superficie». Su expresión se ensombreció. Entonces Maya enfermó. «No nos dejaron salir, no nos dieron el tratamiento adecuado, dijeron que los términos del contrato eran claros». La bolsa de aire se había reducido 5 centímetros. Cole trabajó más rápido, redirigiendo la energía restante de los trajes al soporte vital esencial. «Escuchen atentamente», instruyó mientras el último aire desaparecía. «Cuando nos movamos, sigan exactamente mi camino. La plataforma se está desmoronando. Un giro equivocado y serán aplastados por los mamparos móviles o los cambios repentinos de presión. Necesitamos llegar a la enfermería antes que Sloan». «¿Sloan?». El nombre le dio escalofríos a Vela. «Jefe de seguridad. Sabe a dónde nos dirigimos. Sabe de la cápsula de Maya, nuestra única salida». Vale asintió, con una ansiedad desconocida recorriéndola. Toda su vida se había guiado por protocolos, por la certeza.
Ahora se veía obligada a confiar en el hombre a que la habían enviado a ejecutar y a competir contra un antiguo colega que no mostraría piedad. Se adentraron en el pasillo completamente inundado. Cole a la cabeza. Se movía con la confianza de quien navega por territorio conocido, anticipando qué secciones resistirían y cuáles eran trampas mortales. Vela lo siguió, luchando contra la extraña sensación de respirar líquido a través de su traje modificado. Cada instinto le gritaba que se estaba ahogando, aunque el fluido oxigenado la mantenía con vida. El rostro de Cole se contorsionó de rabia y desesperación. «Bastardo, déjala en paz. El tiempo se acaba, Cole. Para ella, para los dos». La transmisión se cortó con precisión clínica. Se abrieron paso a través de la corriente. Cada movimiento, una batalla contra la inexorable física de las profundidades. En cuanto llegaron a una sección más estable, las luces de emergencia parpadearon en rojo y las bocinas vibraron en el agua. «Está expulsando oxígeno de la enfermería», dijo Cole, con la voz tensa por el pánico mientras revisaba un panel de estado. «Intentando forzarnos». Vela tomó una decisión en una fracción de segundo. «Sepárense. Voy a crear una distracción. Hazle creer que nos dirigimos al punto de evacuación secundario. Toma el conducto de mantenimiento hacia la enfermería. Nunca sobrevivirás sin él. No tenemos tiempo para discutir. Tu hija te necesita». Lo agarró del brazo. «¿Cómo llego al control auxiliar?» Cole dudó, pero rápidamente trazó una ruta. «Pero Sloan estará esperando. Cuento con ello». Se separaron en el siguiente cruce. Cole desapareció en un estrecho túnel de servicio, mientras Vela activaba deliberadamente los sensores de movimiento en la dirección opuesta. Casi de inmediato, volvió a oír la voz de Sloan. «Interesante estrategia, ejecutor. Sacrificarte». Su tono era casi divertido. «¿O has olvidado el protocolo 37? Todos los testigos eliminados, sin excepciones». Un mamparo se cerró de golpe a centímetros de su cara. Vela apenas logró pasar, su armadura modificada rozando el metal. Apenas lo había superado. Comenzó la descompresión de emergencia en la sección, y la diferencia de presión amenazó con destrozarla. Vela luchó por estabilizar su traje, por mantener la presión interna contra la fuerza aplastante que intentaba implosionarla. Su visión se redujo a pequeños pinchazos a medida que la presión aumentaba en sus oídos, con los vasos sanguíneos amenazando con reventar. «Leí tu expediente. Vale», continuó Sloan con una voz extrañamente tranquila mientras intentaba matarla. «Actuación ejemplar, obediencia perfecta». «¿Qué cambió?» «Un terrorista con una historia triste». No respondió. Conservaba oxígeno mientras abría paso a través de la sección de descompresión. Necesitaba que siguiera hablando, que se concentrara en ella. «Me pregunto qué pensarían tus instructores». «Todas esas correcciones». Su voz se detuvo sádicamente en la palabra, desperdiciado en un producto defectuoso. La palabra correcciones desencadenó otro recuerdo desagradable. Su graduación de entrenamiento. El propio Sloan se había presentado ante su clase, con su uniforme inmaculado, sus ojos fríos como el abismo. «Las emociones son defectos», les había dicho. «La compasión es un virus. Tu lealtad es tu arma. Nunca dejes que se oxide». El recuerdo chocó violentamente con la realidad que ahora enfrentaba. Trabajadores ejecutados, niños envenenados, pérdidas aceptables. Sentía que algo se quebraba en su interior, algo fundamental cediendo. Vale llegó al control auxiliar, con los dedos sobre el teclado para saltarse la seguridad. Dentro, encontró lo que necesitaba, acceso a los sistemas funcionales restantes de la plataforma. Trabajando con rapidez, inició una serie de fallos en cascada en sectores alejados de la enfermería. «¿Qué haces?» La voz de Sloan había perdido la compostura. «Deténganse de inmediato». A través de la ventana, Vale presenció el verdadero coste del orden que había protegido. Cuerpos flotaban en las aguas turbias. Mineros ejecutados por seguridad, incluso antes de que comenzara el motín. Sus rostros estaban congelados en expresiones de sorpresa. Muchos aún con pijamas. Esto no había sido una batalla. Había sido una purga. «Los veo», respondió finalmente. Su voz era de acero. «Los trabajadores que ejecutaste. Los niños que ibas a eliminar. Ahora lo veo todo». «Eran propiedad», espetó Sloan. «Reemplazable». Una consola cercana se encendió, mostrando imágenes de cámaras de seguridad. En una, vio a Cole avanzando hacia la enfermería. En otra, Sloan era.
visible, moviéndose con determinación letal por los pasillos, convergiendo hacia su posición. La plataforma se estremeció violentamente, no por su sabotaje, sino por el progresivo fallo estructural. El tiempo se agotaba. Fuiste criado para la lealtad. Vale. La voz de Sloan se había vuelto fría. Sin embargo, aquí estás, traicionando todo aquello para lo que te construyeron. En otra pantalla, Vela vio informes médicos desplazándose, nombres, fechas, diagnósticos, nombres de niños, incluyendo a Maya Cole. Junto a cada uno, una evaluación corporativa, un tratamiento continuo no económicamente viable. Y luego, brillando en rojo, orden transmitida a su unidad antes del motín. Protocolo 37. Eliminar a todos los testigos, incluyendo a personal médico y a los pacientes. Su propio código de autorización estaba adjunto a la orden de ejecución. Ella iba a ser la mano que acabara con estas vidas, el instrumento corporativo de la eficiencia. El horror la invadió. La habían enviado no solo matar a los soldados, sino a niños. Niños enfermos. El peso de lo que casi se había convertido la aplastó con más fuerza que el océano mismo. Te encontré. La voz de Sloan provenía de detrás de ella. Vale giró y lo encontró en la entrada de control auxiliar. El cortador de plasma estaba en alto. Había logrado su objetivo, alejándolo de Cole y Maya, pero ahora lo enfrentaba sin armas, con la armadura dañada. No eres solo una traidora, dijo, avanzando lentamente. Eres defectuosa, un experimento fallido. Vela retrocedió, buscando algo que pudiera usar como arma. El verdadero fracaso fue creer en la compañía, en lo que nos decían que éramos. Ahórrame la revelación. Se abalanzó con el cortador de plasma. El rayo sobrecalentado atravesaba el agua con una precisión imposible. Vale esquivó con reflejos mejorados. El rayo falló por milímetros. Ella agarró una tubería rota y la usó para detener su siguiente ataque. El cortador de plasma cortó el metal, pero la resistencia momentánea le dio una oportunidad. Pateó con fuerza, impactando en su abdomen. El golpe habría incapacitado a un humano normal. Sloan simplemente se tambaleó hacia atrás. Los aumentos corporativos absorbieron la mayor parte del impacto. ¿Sabes qué está pasando en la enfermería ahora mismo? Se burló, rodeándola. Cole acaba de encontrar a su hija. Un reencuentro conmovedor. Casi te hace olvidar que ambos están a punto de morir cuando inundo esa sección. En el monitor detrás de ella, Vale pudo ver que era cierto. Cole había llegado hasta Maya. La chica estaba pálida pero consciente, buscando a su padre mientras él trabajaba frenéticamente para desconectarla de los sistemas médicos. Llegas demasiado tarde, continuó Sloan. He anulado la cápsula de evacuación. No despegará sin mi autorización. Vela se desmayó a la izquierda y luego se lanzó a la derecha, intentando rodearlo. Sloan anticipó el movimiento, cortándole la salida. La compañía invirtió millones en ti, Vela, en nosotros. Y así es como pagas esa inversión. No invirtieron en mí, espetó. Me poseían. Hay una diferencia. La plataforma crujió ominosamente, un fallo estructural masivo inminente. En las pantallas, los indicadores de advertencia parpadearon en rojo en todos los sistemas. Quedaban minutos, quizás segundos, antes del colapso total. Sloan revisó su propio dispositivo de monitoreo. Su expresión cambió sutilmente. Un destello de incertidumbre, instinto de supervivencia mezclado con fanatismo. Morirás aquí con ellos, dijo Vale, reconociendo su vacilación. ¿De verdad es eso lo que quieres? Morir por las ganancias trimestrales. La vacilación de Sloan duró solo unos segundos. Su rostro se endureció una vez más. La compañía es eterna. Somos prescindibles. Esa es la diferencia entre nosotros ahora, respondió Vale con voz firme. He dejado de creer en la gente prescindible. Se abalanzó de nuevo, pero esta vez Vela estaba lista. Tomó un contenedor presurizado de una estación de emergencia cercana y se lo lanzó directamente. El cortador de plasma lo atravesó, encendiendo el contenido comprimido. La explosión no fue grande, pero en el espacio reducido, fue suficiente para lanzar a Sloan contra el mamparo. Villa no esperó. Lo adelantó corriendo, hacia la enfermería. Aplicar protocolo. Anular Alfa 73. Gritó con calma, usando la mayor autorización de emergencia que poseía. Autorización Vela 942. Una voz mecánica respondió. Protocolo de emergencia activado. Todas las anulaciones de seguridad, temporalmente suspendidas.
La voz de Sloan, ahora desgarrada por la furia, llegó a través del comunicador. ¿Qué has hecho? Les he dado una oportunidad, respondió, abriéndose paso a través de los pasillos inundados con una velocidad desesperada. Llegó a la entrada de la bahía médica y la encontró sellada. A través de la ventana, pudo ver a Cole con Maya en brazos. La niña se aferraba débilmente a su padre mientras él intentaba en vano activar la cápsula de evacuación. La anulación de Vale había eliminado el bloqueo de Sloan, pero los daños físicos en la bahía eran graves. La cápsula no pudo despegar mientras seguía acoplada a la estación. La esclusa de aire externa estaba, la abrumadora presión exterior la había atascado. El mecanismo de liberación de emergencia, una enorme palanca diseñada para anular mecánicamente los sistemas eléctricos, estaba ubicado en el casco exterior. Un vistazo a las lecturas de integridad estructural le indicó que faltaban minutos, quizás menos, antes de una falla catastrófica. Vale activó el acceso de emergencia de la bodega y la puerta se deslizó para dejarla entrar. La bolsa de aire en el interior disminuía rápidamente a medida que el agua se filtraba por los sellos dañados. La expresión de Vela Cole denotaba conmoción y alivio. Pensé que Sloan se había retrasado, no detenido. Ella lo interrumpió, dirigiéndose inmediatamente a los controles de la cápsula de evacuación. Ha anulado los protocolos de seguridad. La liberación externa es la única opción ahora. Maya la miró con ojos abiertos y asustados. ¿Vamos a morir? La pregunta golpeó a Vela con una fuerza inesperada. En todos sus años como agente de la ley, nadie le había preguntado eso, y menos un niño. Y por primera vez, deseó desesperadamente evitar la muerte en lugar de provocarla. No, prometió con voz firme. Hoy no. Un violento impacto sacudió la bahía. Sloan intentaba forzar la entrada a través de un punto de acceso secundario. El mamparo comenzó a ceder bajo los repetidos golpes. «Es persistente», murmuró Cole, agarrando a Maya para protegerla. «Suban a la cápsula», ordenó Vale. «Los dos, yo me encargo de la liberación externa». Cole la miró fijamente. «Eso es suicidio, incluso con sangre sintética». «He modificado mi traje», lo interrumpió. «Tu hija te necesita». «Solo estoy». Hizo una pausa, mirando la insignia corporativa en su armadura dañada, haciendo lo que debería haber hecho desde el principio. El mamparo crujió. Sloan casi había terminado. El tiempo se había agotado. Antes de que Cole pudiera protestar más, la puerta secundaria se abrió de golpe. Sloan se quedó allí, con la armadura dañada, pero su determinación inquebrantable. El cortador de plasma zumbaba con una energía letal en su mano. Los traidores mueren juntos. ¡Qué apropiado! La voz de Sloan era fría y triunfal, pero la compañía sí valora sus activos. Volvió la mirada hacia Maya. Fascinante adaptación en esta. Las investigaciones dicen que será un excelente sujeto para la siguiente fase de pruebas. El rostro de Cole se contorsionó de furia y terror. Déjala ir, Sloan. Es solo una niña. Es propiedad de la compañía, como tú, como el traidor a tu lado. La mirada de Sloan se desvió hacia Vela, su expresión visible a través de su casco dañado. Disgusto, mezclado con una fría satisfacción. El protocolo 37 de la ejecutiva Vela era claro. Sin supervivientes, sin testigos. Vale dio un paso al frente, colocándose entre Sloan y las brasas. La plataforma se está derrumbando, Sloan. Ni siquiera tú puedes sobrevivir a lo que se avecina. La evacuación no es el protocolo. La risa de Sloan sonó hueca dentro de su casco. Las órdenes de la central son claras. Elimina a todos los testigos de este fracaso. Solo la chica viene conmigo. Sin supervivientes, sin testimonio, sin responsabilidad. Cambiaste la eternidad con la corporación. Por un ingeniero roto y un activo defectuoso. Sloan gruñó. Ya estaban. Condenados. Cambié una jaula por un respiro. Vale replicó. Tú sirves. A los números, Sloan. He elegido proteger la vida. La plataforma se estremeció violentamente, como enfatizando su locura. Las bocinas de advertencia resonaron en la bahía. Fallo catastrófico inminente. Maya, dijo Vale en voz baja, sin girar la cabeza. ¿Cuál es tu color favorito? La niña parpadeó, confundida por la extraña pregunta en semejante momento. Azul como las luces en los profundos jardines. El azul también es mi favorito, respondió Vale con una dulzura que la sorprendió incluso a ella. Entonces,
En un instante, atacó. Sloan esperaba resistencia, pero no esto. No la furia calculada de un ejecutor que había encontrado algo que valía la pena proteger. Vela se movió con precisión letal. Cada golpe diseñado para obligarlo a retroceder, lejos de la cápsula, lejos de Maya. «Entra en la cápsula», gritó Cole. Ahora, Cole levantó a Mia, corriendo hacia la unidad de evacuación, mientras Vela mantenía a Sloan concentrado. El jefe de seguridad era un luchador hábil, pero Vela había sido mejorado para el combate de maneras que él no. Sin embargo, lo que le faltaba en refinamiento lo compensaba con fuerza bruta y fanatismo. El cortador de plasma cortó el agua, fallando a Vela por milímetros mientras ella se apartaba. Ella lo agarró del brazo en el movimiento hacia atrás, usando el impulso para estrellarlo contra una consola médica. Chispas brotaron del equipo dañado. «¿Por qué luchar por ellos?», preguntó Sloan con voz áspera, luchando por recuperar la postura. «No son nada para nosotros. Somos los elegidos». «Elegiste mal», respondió Vale, hundiendo el puño en un punto débil de su armadura. Detrás de ella, Cole había asegurado a Maya en la cápsula, pero su expresión era sombría mientras manejaba los controles. Las escotillas externas atascaron el mecanismo de liberación. «Lo sé», respondió Baylor, sin apartar la vista de Sloan. «Prepárate para el despegue en cuanto se abra». Con un rugido de rabia, Sloan cargó contra ella, con el cortador de plasma apuntando directamente a su corazón. Vale se apartó en el último momento, agarrándole el brazo extendido y aprovechando el impulso para lanzarlo al otro lado de la bahía. Chocó contra el equipo, aturdido momentáneamente. Vale aprovechó los preciosos segundos para llegar a la cámara de descompresión de emergencia junto a la esclusa de aire. La pequeña habitación estaba diseñada para igualar la presión antes de las operaciones exteriores, un amortiguador entre el interior habitable y las profundas y aplastantes profundidades del exterior. «Vela, no lo hagas». La voz de Cole llegó a través de su auricular, pero ella ya había tomado una decisión. Activó la cámara. El agua entró rápidamente al igualarse la presión. A diferencia de Cole, ella no tenía sangre sintética, solo el traje modificado apresuradamente y su propia determinación. Cuando la puerta exterior se abriera, el abismo la mataría en minutos. «Maya necesita a su padre», dijo simplemente. «Y tú me has demostrado que hay cosas por las que vale la pena morir». La puerta exterior se abrió. Vela se adentró en el abismo. El mundo se volvió silencio, frío y un dolor indescriptible. La presión aplastante de las profundidades del océano comenzó a matarla al instante. Su fisiología, sin modificar, no podía soportar tales extremos. Los vasos sanguíneos de sus ojos comenzaron a reventar. Su visión se nubló con una oscuridad carmesí. Cada movimiento era una agonía mientras la presión comprimía sus articulaciones, amenazando con colapsar su caja torácica. Dentro de la enfermería, Cole vio lo que sucedía a través de la cámara exterior en un monitor cercano. La grabación de la cámara del traje de Vela, transmitida directamente a la enfermería, muestra un protocolo estándar de ejecución de la documentación de la misión. Pudieron ver exactamente lo que Vela vio, oír su respiración dificultosa, observar cómo los manómetros de su traje subían a niveles críticos. La imagen crepitaba con interferencias, el audio se distorsionaba a medida que sus sistemas comenzaban a fallar. «Vela, no». Maya gritó, extendiendo su pequeña mano hacia la pantalla donde los signos vitales del ejecutor se desplomaban. A través de su conciencia que se desvanecía, Vela vio que Sloan se había recuperado. Se acercaba a la cápsula donde Cole permanecía de pie, protector, frente a su hija. El jefe de seguridad levantó su cortador de plasma, preparándose para un ataque mortal. Con sus últimas fuerzas, Vela empujó hacia la palanca de liberación de emergencia. Cada centímetro era una batalla contra fuerzas capaces de pulverizar diamantes. El dolor era indescriptible, pero se obligó a seguir adelante, impulsada por un propósito que nunca había conocido en todos sus años de servicio incondicional. A través de una neblina de dolor y una oscuridad creciente, Vela escuchó la voz de Cole, lejana pero clara a través de las comunicaciones. «Izquierda, Vela. 2 metros más. Puedes hacerlo». La voz la guió a través de los últimos momentos de conciencia. Empujó hacia donde le indicaba. Cada movimiento enviaba una agonía que recorría su cuerpo debilitado. Llegó a la palanca de liberación de emergencia. Sus manos, agarrotadas por la presión, los calambres se negaron a obedecer. Con un esfuerzo sobrehumano,
Rompiéndose los huesos en el proceso, Vale arrojó todo su peso corporal contra el mecanismo. Por un terrible instante, no ocurrió nada. Entonces, con un chirrido que vibró por todo el casco, la escotilla comenzó a abrirse. Dentro de la enfermería, Cole vio su oportunidad. Mientras Sloan se giraba conmocionado hacia la escotilla que se abría, Cole se lanzó hacia adelante. Introdujo un instrumento médico en una grieta en la armadura de Sloan. No fue un golpe mortal, pero sí suficiente para hacerlo tambalearse hacia atrás, hacia la esclusa de aire que se ensanchaba. La diferencia de presión hizo el resto. Sloan, atrapado en la repentina salida de agua al igualarse las presiones, fue arrancado del suelo y succionado hacia la escotilla abierta. Se aferró desesperadamente a los asideros, pero la fuerza era irresistible. Con una última mirada de odio, fue arrastrado al abismo. Cole no perdió ni un segundo. Corrió hacia la ventana exterior, buscando frenéticamente a Vale. La vio a la deriva, ya inconsciente, siendo arrastrada lentamente hacia la estación por la misma corriente que se había llevado a Sloan. Con movimientos expertos, Cole se encerró en la cápsula médica de su hija, asegurándose de que Maya estuviera a salvo. Luego abrió la escotilla exterior de la cápsula, un elemento diseñado para operaciones de rescate. Estirándose hasta el límite de su cuerda de seguridad, logró atrapar el cuerpo inerte de Vela mientras pasaba a la deriva, arrastrándola hacia la cápsula con ellos. La sangre sintética que le había permitido sobrevivir bajo el agua era ahora lo único que mantenía con vida a Vela. Mientras Cole realizaba una transfusión de emergencia con el equipo médico de la cápsula, su cuerpo, aplastado por la presión, se desplomaba rápidamente. «¿Papá?» La voz de Maya era débil pero alerta. ¿Sobrevivirá? Cole no respondió de inmediato, concentrado en estabilizar el estado de Vela. Su piel había adquirido un tono grisáceo. Su respiración era superficial e irregular. «No lo sé, cariño», admitió finalmente. «El daño por presión es grave». Con Vale asegurado lo mejor que pudo, Cole activó el protocolo de ascenso de emergencia. La cápsula médica se desprendió de la plataforma moribunda con una violenta sacudida, y sus propulsores se encendieron para impulsarla hacia la superficie distante, mientras el Leviatán se derrumbaba bajo ellos, implosionando bajo la inmensa presión que ya no podía soportar. Cole comenzó los procedimientos médicos de emergencia. Practicó RCP, bombeando el pecho de Vela rítmicamente, intentando obligar a su cuerpo debilitado a seguir luchando. Sus movimientos eran precisos pero urgentes. Las técnicas que había aprendido para sobrevivir ahora aplicaban para salvar a la mujer que se había sacrificado por ellos. «Respira. Maldita seas», ordenó entre compresiones. «Maya te necesita. Te necesito. No te atrevas a morir ahora». La cápsula ascendió como un cohete a través de las oscuras aguas. Sus luces de emergencia iluminaron con claridad los desesperados esfuerzos de Cole. El medidor de profundidad marcó 3.000 metros 2.000. Cada número representaba una disminución de la presión, un aumento de la esperanza. Maya observaba desde su cama, con los ojos abiertos por el miedo y la esperanza. «Sálvala», susurró, como si nos hubiera salvado nosotros. Vela permaneció inconsciente. Cole encontró un botiquín de emergencia y extrajo una jeringa de adrenalina. Sin dudarlo, la inyectó directamente en su corazón. Su cuerpo se convulsionó por un terrible instante. Nada cambió. Entonces ocurrió algo inesperado. Donde la sangre sintética que le había transfundido se mezclaba con la suya, se producía una extraña reacción. El fluido negro se integraba con su sistema circulatorio natural, adaptándose a su biología de formas nunca antes vistas. «Papá, mira». Maya señaló la herida de Vale, donde la seguridad, los calambres se negaron a obedecer. Con un esfuerzo sobrehumano, rompiéndose los huesos en el proceso, Vale arrojó todo su peso corporal contra el mecanismo. Por un terrible instante, no ocurrió nada. Entonces, con un chirrido que vibró por todo el casco, la escotilla comenzó a abrirse. Dentro de la enfermería, Cole vio su oportunidad. Mientras Sloan se giraba conmocionado hacia la escotilla que se abría, Cole se lanzó hacia adelante. Introdujo un instrumento médico en una grieta en la armadura de Sloan. No fue un golpe mortal, pero sí suficiente para hacerlo tambalearse hacia atrás, hacia la esclusa de aire que se ensanchaba. La diferencia de presión hizo el resto. Sloan, atrapado en la repentina salida de agua al igualarse las presiones, fue arrancado del suelo y succionado hacia la escotilla abierta. Se aferró desesperadamente a los asideros, pero la fuerza era irresistible. Con una última mirada de odio, fue arrastrado al abismo.
Cole no perdió ni un segundo. Corrió hacia la ventana exterior, buscando frenéticamente a Vale. La vio a la deriva, ya inconsciente, siendo arrastrada lentamente hacia la estación por la misma corriente que se había llevado a Sloan. Con movimientos expertos, Cole se encerró en la cápsula médica de su hija, asegurándose de que Maya estuviera a salvo. Luego abrió la escotilla exterior de la cápsula, un elemento diseñado para operaciones de rescate. Estirándose hasta el límite de su cuerda de seguridad, logró atrapar el cuerpo inerte de Vela mientras pasaba a la deriva, arrastrándola hacia la cápsula con ellos. La sangre sintética que le había permitido sobrevivir bajo el agua era ahora lo único que mantenía con vida a Vela. Mientras Cole realizaba una transfusión de emergencia con el equipo médico de la cápsula, su cuerpo, aplastado por la presión, se desplomaba rápidamente. «¿Papá?» La voz de Maya era débil pero alerta. ¿Sobrevivirá? Cole no respondió de inmediato, concentrado en estabilizar el estado de Vela. Su piel había adquirido un tono grisáceo, su respiración era superficial e irregular. «No lo sé, cariño», admitió finalmente. «El daño por presión es grave». Con Vale asegurado lo mejor que pudo, Cole activó el protocolo de ascenso de emergencia. La cápsula médica se desprendió de la plataforma moribunda con una violenta sacudida, y sus propulsores se encendieron para impulsarla hacia la superficie distante. Mientras el Leviatán se derrumbaba bajo ellos, implosionando bajo la inmensa presión que ya no podía soportar, Cole comenzó los procedimientos médicos de emergencia. Practicó RCP, bombeando el pecho de Vela rítmicamente, intentando obligar a su cuerpo debilitado a seguir luchando. Sus movimientos eran precisos pero urgentes. Las técnicas que había aprendido para sobrevivir ahora aplicaban para salvar a la mujer que se había sacrificado por ellos. «Respira. Maldita seas», ordenó entre compresiones. «Maya te necesita. Te necesito. No te atrevas a morir ahora». La cápsula ascendió como un cohete a través de las oscuras aguas. Sus luces de emergencia iluminaron con claridad los desesperados esfuerzos de Cole. El medidor de profundidad marcó 3.000 metros 2.000. Cada número representaba una disminución de la presión, un aumento de la esperanza. Maya observaba desde su cama, con los ojos abiertos por el miedo y la esperanza. «Sálvala», susurró, como si nos hubiera salvado a nosotros. Vela permaneció inconsciente. Cole encontró un botiquín de emergencia y extrajo una jeringa de adrenalina. Sin dudarlo, la inyectó directamente en su corazón. Su cuerpo se convulsionó por un terrible instante. Nada cambió. Entonces ocurrió algo inesperado. Donde la sangre sintética que le había transfundido se mezclaba con la suya, se producía una extraña reacción. El fluido negro se integraba con su sistema circulatorio natural, adaptándose a su biología de formas nunca antes vistas. «Papá, mira». Maya señaló la herida de Vale, donde la seguridad, el cortador de plasma del jefe había atravesado su armadura. Los bordes se unían, la sangre sintética actuando como agente curativo y soporte vital. «Está funcionando de forma diferente en ella». Cole murmuró, fascinado a pesar de la crisis. Sus aumentos de ejecutor debían estar interactuando con los compuestos sintéticos. Un sonido áspero escapó de los labios de Vela. Sus párpados parpadearon, pero no se abrieron. Respiraba a duras penas. Atrapada en una especie de penumbra entre la vida y la muerte, su cuerpo intentaba desesperadamente adaptarse al trauma y a la sustancia alienígena que ahora fluía por sus venas. Los monitores médicos mostraban algo extraordinario. La sangre sintética no solo la sustentaba, se integraba con su ADN a nivel celular, creando una nueva sustancia híbrida, ni completamente sintética ni completamente natural. Las estructuras moleculares se reorganizaron en la pantalla, formando patrones que Cole nunca había visto en ningún sujeto de prueba. La cápsula irrumpió en la superficie con la fuerza suficiente para elevarse momentáneamente en el aire antes de estrellarse, balanceándose violentamente sobre las olas. La luz del sol, una luz natural pura que no habían visto en años, inundó la cabina a través de la ventana. El brillo era casi doloroso después del eterno crepúsculo de las profundidades. Maya había logrado liberarse de las ataduras médicas y ahora estaba presionada contra el costado de Vela, con una pequeña mano apoyada en la zona herida donde Cole le había transfundido su sangre sintética. Las lágrimas corrían por el rostro de la chica. «No despierta», sollozó. Cole revisó de nuevo las constantes vitales de Vela. Estaba viva, su estado se estaba estabilizando, pero seguía siendo crítico. La sangre sintética no rechazaba ni se integraba por completo, dejándola en un equilibrio precario. Entonces ocurrió algo inesperado.
Donde la mano de Maya tocó la herida de Vela, se produjo una extraña reacción. La sangre sintética negra cambiaba de color, volviéndose menos viscosa. Cole la miró con asombro. Maya, ¿qué pasa? La chica levantó la vista, con el rostro surcado de lágrimas, pero decidida. Puedo ayudarla. Mamá también podía antes de morir. Por eso nos mantuvieron. Cole observó con asombro cómo el toque de su hija parecía estabilizar la sangre sintética en el organismo de Vale. No la curaba por completo, sino que la devolvía del abismo, sacándola de la muerte activa a un estado estable. Mi sangre es diferente, explicó Maya, con la simple franqueza de una niña que describe algo perfectamente normal en su mundo. Mitad como la tuya, mitad normal. Puedo hacer que la nueva sangre funcione en ella, pero no del todo. No yo sola. Una amarga ironía flotaba en el aire. Vale estaba viva, pero en un estado precario. La sangre sintética no la estaba matando ni curándola por completo, estabilizada solo por el toque de Maya. Dependería de tecnología médica especializada. Tecnología que solo la corporación contra la que se habían rebelado podía proporcionar. La cápsula irrumpió en la superficie con la fuerza suficiente para elevarse momentáneamente en el aire antes de estrellarse, balanceándose violentamente sobre las olas. La luz del sol, pura luz natural que Vale no había visto en años, inundó la cabina a través de la ventana. El brillo era casi doloroso después del eterno crepúsculo de las profundidades. Pero Vale no miró su recién descubierta libertad. Miró a Cole y a Maya. La niña había logrado liberarse de las ataduras médicas y ahora estaba presionada contra el costado de su padre, con una pequeña mano apoyada sobre su herida. Las lágrimas corrían por su rostro. No despierta, sollozó. Vale volvió a revisar sus constantes vitales. Estaba vivo, pero su condición se estaba deteriorando. La sangre sintética se había descompuesto por completo, envenenando su sistema desde adentro. Necesitaba un reemplazo completo de sangre, atención médica especializada, cosas a las que no podían acceder aquí. Entonces ocurrió algo inesperado. Donde la mano de Maya tocó la herida de su padre, se produjo una extraña reacción. La sangre sintética negra estaba cambiando de color, volviéndose menos viscosa. Veila la miró con asombro. Maya, ¿qué está pasando? La chica levantó la vista, con el rostro surcado por lágrimas, pero decidida. Puede ayudarlo. Mamá también pudo antes de morir. Por eso nos mantuvieron. Vale observó con asombro cómo el toque del niño parecía estabilizar la sangre sintética en deterioro, no curándolo por completo, sino deteniendo el deterioro, pasándolo de la muerte activa a un coma estable. Mi sangre es diferente, explicó Maya con la simpleza de un niño que describe algo perfectamente normal en su mundo. Mitad como la suya, mitad normal. Puedo hacer que su sangre vuelva a funcionar, pero no del todo. No yo sola. Maya miró a su padre, con los ojos de su madre. Vendrán por nosotros, ¿verdad? La compañía. Cole asintió con gravedad. Los querrán a ambos ahora. A ti por tu capacidad de adaptación, a Vale por lo que se está convirtiendo. La primera integración completa y exitosa de sangre sintética en un ejecutor. Se miró las manos, luego volvió a mirar a Vale y a su hija. En sus ojos había una decisión, una que lo transformó de un padre desesperado en algo más peligroso, un protector sin nada que perder. No estaremos aquí cuando lleguen, dijo, activando la baliza de emergencia de la cápsula con modificaciones específicas. No era la señal de socorro corporativa estándar, sino una que reconocerían ciertos grupos, redes clandestinas que operaban fuera del alcance corporativo. Personas que podrían ayudarlos a desaparecer. Retiró la armadura dañada de Vela pieza por pieza, la insignia corporativa, captando la luz del sol mientras la destruía deliberadamente, borrando cualquier sistema de rastreo integrado. Con cada segmento desechado, su cuerpo parecía respirar con más facilidad, como si se deshiciera no solo de la armadura, sino del peso de lo que había sido. ¿Qué es ahora?, preguntó Maya, con la franqueza que solo poseen los niños, ya no una persona de la empresa. Cole miró a la mujer que los había salvado a ambos. Esta desconocida que los había elegido a ellos por encima de todo lo que conocía, que se había sacrificado para darle a su hija un futuro, que ahora existía en un estado de penumbra entre su antigua vida y lo que pudiera llegar a ser. Es nuestra familia, respondió simplemente, y ahora somos su soporte vital. En el horizonte apareció una pequeña nave, moviéndose hacia su señal. No era una nave corporativa, sino algo más. Maya deslizó su pequeña mano en la de su padre, con la otra aún apoyada sobre la herida de Vale,
manteniendo el delicado equilibrio que la mantenía con vida. ¿Despertará?, preguntó la niña. Cole apretó suavemente la mano de su hija. Encontraremos la manera. Su voz transmitía una seguridad que no sentía, pero que estaba decidido a ganarse. Lo prometo. Mientras Maya dormitaba, agotada por su terrible experiencia, Cole activó el dispositivo de registro personal de Veila, que había sobrevivido al daño por presión, y comenzó a grabar un mensaje, pero no para los archivos de la corporación. «Esto es para ti, Terrana», dijo en voz baja, usando el nombre que había oído murmurar a Vela en su estado inconsciente. «No sé quién eras para ella, pero hoy lo arriesgó todo. Creo que finalmente entendió lo que intentaste decirle. Ese verdadero deber no es para con quienes dan órdenes, sino para con quienes la sufren. Encontraré la manera de despertarla. Encontraré un nuevo hogar. Este es un nuevo protocolo ahora». Los párpados de Vale parpadearon levemente. La primera respuesta desde su sacrificio. No era conciencia, todavía no, pero sí una señal, una posibilidad. El futuro corría a su encuentro al otro lado de las aguas infinitas. Y por primera vez en sus vidas, lo enfrentaron no como prisioneros de las profundidades, sino como una familia forjada en sus más oscuras profundidades.